Dios en esta mañana que podemos entrar en sus hogares de una forma clara, y el Señor es nuestro Dios. Jesús es nuestro Señor. Y en los anuncios que estaban dando, faltó un anuncio. Estamos hace días tratando de encontrar un local donde podamos rentarlo para poder congregarnos, por lo menos un salón que tenga las condiciones mínimas necesarias para poder congregarnos. Así que no creo que va a ser por tiempo indefinido, como dijo la hermana Yarita. Amén. Te recuerdo, hermano, que vivimos en victoria porque Cristo es nuestro Salvador. Y en esta mañana vamos a empezar una serie de mensajes que hemos titulado en Cristo Jesús. Y hoy vamos a tratar sobre la santificación o santificados en Cristo. Yo les invito a que usted esté ahí conmigo leyendo en Primera de Corintios, capítulo primero, el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Yo les invito a orar, hermanos, en esta mañana. Padre Santo, te damos gracias por la plenitud que tenemos en Jesucristo. Y gracias, Señor, porque nos permite entrar a los hogares de mis hermanos en esta mañana. Bendice a los hermanos que han de escuchar esta palabra en cualquier otro momento. Oh Padre, permite que podamos entender tu palabra. Yo te ruego que tomes esta pobre palabra humana y la haga poderosa en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Saludamos a todos los hermanos que se están conectando en Centroamérica, en Egipto, lo que van a ver más tarde en Cuba, lo que nos ven en Miami, en California. Sean bendecidos por el poder de Dios. Santificados en Cristo. A los que han sido santificados en Cristo Jesús. La santificación, hermanos, nace en la cruz. La santificación viene por medio de Cristo y es el Espíritu Santo que nos ayuda a vivir y andar en la santificación. Y este proceso de santificación es un proceso progresivo. Solo por la gracia infinita de Dios y su obra a través de su Hijo Jesús, todos creyentes que hemos aceptado por la fe la salvación gratuita, donde Jesús, como único vicario exclusivo y idóneo, pone y se ofrece para que usted y yo tengamos restauración. Y ahora hemos sido apartados por él y para él, donde somos llamados pueblo santo. Dios nos manda buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. En este proceso de la santificación, en esta vida en que usted y yo andamos, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. 1 Tesalonicenses 4:3. Es por ello que necesitamos todos del poder de Dios y que actúe cada día en nuestra vida, pues solo así podemos estar cerca de él y agradarle, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean perseverados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues como creyente en Cristo,
nos preparamos cada día para el encuentro glorioso con nuestro Dios. Creemos como iglesia de Jesucristo que un día la iglesia que ha creído en Él será arrebatada y así estará siempre con el Señor. Ahora estamos separados para Dios en un mundo que vive de una manera indiferente, tratando cada día de agradarse a ellos mismos, pero no agradar a las cosas de Dios. Pero el Señor cada día le dice a su pueblo: santificaos. Solo injertado y tomando la savia de la vida verdadera. Ya hemos hablado de este tema en otros estudios. Nosotros estamos injertados con Jesús, recibiendo de Él cada día la savia para vivir y andar en esa santidad que deseamos usted y yo. Será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para buena obra. Es por eso que la santificación, en primer lugar, nace en la cruz, en la gloriosa resurrección de Jesús entre los muertos. En el libro de Romanos, capítulo 6, vamos a estar ahí hablando varios textos. Romanos 6, 2. Y en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Estamos unidos en Cristo. Hemos sido muertos al pecado, a la maldad, y proyectándonos a una vida de santificación con nuestro Dios, con nuestro Jesús. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Ya no estamos bajo el dominio del pecado que nos maltrataba. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Pues ahora hay una nueva relación entre Jesús y nosotros. Hemos pasado de muerte a vida eterna. Hemos pasado del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación, del desprecio humano, a una vida de salvación, perdón, siendo por ello cada uno de nosotros bautizados en Cristo Jesús. Dice el versículo 3 de Romanos 6: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Estamos ahora, usted y yo, identificados con Jesús. Cuando nosotros somos bautizados, bajamos a las aguas como simbolismo de que vamos a ser sepultados en las aguas. Cuando salimos en victoria. Pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Siendo entonces, usted y yo hemos sido integrados en Cristo Jesús para vivir vida de santificación. Por tanto, hemos sido sepultados en él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en novedad de vida. Solo con el poder y la gloria del Padre podemos estar fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Colosenses 1:11. Es Dios quien es la fuente de poder para cada uno de nosotros, para cada creyente, para aquellos que han depositado la confianza en Jesús, de vivir vidas en santificación y en paz, obteniendo de Dios una nueva vida. Ahora ya no somos
aquellos que andamos en oscuridad, ahora nos presentamos delante de Él cada día con la certeza de que Él está a nuestro lado para ayudarnos en nuestra debilidad, con la presencia del Espíritu Santo. En la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Porque dice el versículo 5 de Romanos capítulo 6, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Estamos fuera. Ahora dice el versículo 6 que el viejo hombre, nuestro viejo hombre, fue crucificado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No es posible, después que andamos con Jesús y andamos en este camino de salvación, que querramos ir atrás. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino el que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la palabra del apóstol Pablo, un hombre que en el camino de Damasco cambió su proyección. Es por ello que hoy tenemos un servicio total. Dice en el versículo 13 y 14 de Romanos 6, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. El servicio de Dios debe ser un servicio que cada día nosotros le debemos a Él la reverencia que Él se merece. A pesar de que vivimos en un mundo que cada día se aleja de Dios, un mundo que no le interesa andar en el camino de salvación. Mucha gente dice, pero ¿para qué? No vale la pena. Pero nosotros estamos asidos de su mano y hemos entendido que con Él es mucho mejor. Y es por ello que el proceso de la santificación solamente la podemos hallar en Cristo. Dice en 1 Corintios 1:2, hemos sido santificados en Cristo Jesús. La santificación tiene su origen en la eternidad. Dios ya sabía en su omnisciencia, conocía al detalle que el hombre que Él había creado iba a fallar. Y nosotros vemos una parte de la película, pero ya Dios la vio todo. Dios sabe todo lo que hay desde el principio. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo nos dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Según de Tesalonicenses 2:13, en la sangre de Cristo que nos limpia a usted y a mí de todo pecado y de toda maldad. Es por ello que es un requisito, y así para todas las personas que hemos creído en Él, apegarnos a Él. Hemos sido elegidos para la santificación y la gloria de Él, y somos separados para llevar una vida diferente a como vive el mundo, donde ya no reina el pecado, donde hay un proceso de santificación
Es un proceso que nace con nuestra conversión y dura toda la vida. Cuando hemos creído en Jesucristo, vamos aprendiendo paso a paso. Pues sin santidad, hermanos, nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Donde este crecimiento de la santidad solo es alcanzado a través de la palabra de Dios, en nuestras relaciones cotidianas con otros hermanos de la fe, en la oración, en el testimonio, en la coinonía los unos con los otros. Pero tenemos en segundo lugar el Espíritu Santo que nos ayuda en ese proceso de la santificación. No podemos hacerlo solo. Primera de Pedro 1:2, por la obra santificadora del Espíritu. Ese es el Espíritu Santo. Cuando usted y yo somos sellados, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos sellados para su gloria. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Gálatas 5:17. Es muy difícil que nosotros podamos tratar de vivir por nuestra forma o tratar de alcanzar una santificación sin ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu de poder. El apóstol Pablo estaba bien claro de cómo es la conducta humana y nuestra actuación frente al pecado. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Romanos 7:19-20. Nuestra carne es débil. Nuestra carne siempre va a querer hacer lo contrario a como Dios demanda en su palabra. Toda clase de impureza e inmoralidades deben tratar de ser eliminadas cada día en nuestra vida. Dios nos rescató. Cristo nos dio vida para vivir una vida diferente, separado para la bendición eterna. Cuando vemos un cristiano en la calle dando testimonio de que Cristo es su Salvador, es una prueba de que está en un proceso de santificación, que andamos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Filipenses 3:3, deseando agradar a Dios y a nuestro Salvador, cueste lo que cueste, pero que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Nuestra mirada está puesta en la cruz de Cristo. Las cosas van a ser diferentes. Entonces hay una nueva vida en santificación. Dice en 1 Corintios 6:11, pero fuiste santificado en el nombre del Señor Jesucristo, en el Espíritu de nuestro Dios. Hemos sido lavados y santificados y justificados. Es por tanto la santificación, la obra absoluta de Dios a través de Cristo y su manifestación de su persona. No hay otro medio, solamente a través de Cristo y a través de su obra del Espíritu Santo. Hoy vivimos una época donde muchos conceptos están torcidos. La gente vive en pecado. La gente se casa, se junta. Dos personas, no importa el sexo que sea, quieren probar antes de casarse. La pregunta es, ¿eso estará bien? Es por tanto que todos nosotros andemos como hijos amados de la luz, porque es la voluntad de Dios. Nuestra santificación, es decir, que os abstengáis a la inmoralidad sexual. 1 Tesalonicenses 4:3. Una vida consagrada a Dios, diferente, y donde este proceso de la santificación
y vamos a terminar en esta mañana, es un proceso progresivo. Cuando nos hemos convertido al Señor, vamos caminando como el bebé. Primero el bebé trata de gatear, después de sujetarse en las paredes, después trata de caminar y después correr. Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Continuar alcanzando. Desde ese mismo momento vamos escalando la cima de la santificación. No que lo haya cansado, decía Pablo, o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por el cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Filipenses 3:12. Es nuestro andar cotidiano, es nuestro andar en victoria, es nuestro andar en fe, profesando de que Cristo vive y reina en nuestros corazones, leyendo su palabra, compartiendo el mensaje, tratando de que la gente pueda conocer que Jesús es nuestro Señor. Y este proceso es día a día. Primera de Corintios 5:17. Muchas veces hemos leído este texto. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Nadie nos puede estar recordando nada viejo. Nosotros no debemos estar recordando nada viejo, deseando vivir de acuerdo a la plenitud de Cristo para nuestra vida, creando cada día en nuestro ser un control de Dios y de su presencia. Si alguno está en Cristo, ahora es nuevo. Hay una vida de transformación diaria, donde este proceso va a ir escalando los peldaños día a día, donde va a morir la carne, viviendo en el espíritu. Y ahora vamos a tener un cambio de mentalidad diferente. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado el viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Colosenses 3:9-11. Este proceso de la santificación, mis queridos hermanos, no se termina en esta etapa en la tierra. A través de la vida cristiana somos transformados y progresivamente estamos llegando a ser como Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es por ello debemos pensar ahora como personas maduras, como personas adultas. Ya no tenemos que estar tomando los rudimentos de cuando éramos niños. Primera de Corintios 14:20 dice que no tenemos que estar ahora, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sé niños en la malicia, pero en la manera de pensar sé maduro. Tenemos que ir cada día aprendiendo a andar con el Señor. Pablo dice a los hermanos, es necesario que vayamos escalando como hombres con un conocimiento de Dios y de su santidad. Es por ello que conociendo, pero ahora habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Romanos 6:22. La santificación en Cristo es un proceso gradual de cada persona junto con su Señor, con la ayuda del Espíritu Santo. Jesucristo es nuestro amor, es nuestra confianza. Dios nos ha provisto la salvación eterna a través de Jesucristo. Por tanto, queridos hermanos, como hijos de Dios y coheredores de Cristo, vivamos cada día
alcanzando la santidad día a día, que estamos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Deseamos vivir en Cristo cada día? Usted y yo hemos sido santificados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dejemos que el Espíritu de Dios haga la obra poderosa en nuestra vida. Y usted, hermano, puede convertirse en un canal de bendición para su familia, para sus amigos y para su comunidad. Recordemos cuando empezamos diciendo el texto santificado en Cristo, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. La santificación nace en la cruz. La santificación viene porque Cristo lo proveyó. El Espíritu Santo nos ayuda en el proceso de la santificación. Y esta santificación es un proceso progresivo día a día. Dejemos que la plenitud de Dios os alcance siempre. Yo les invito a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Salvador exclusivo. Yo te doy gracias, Padre, porque en ti vamos escalando cada día y queremos vivir vida que te agraden en todo. Permite, Padre Santo, que podamos vivir vida santificada en ti. Ayúdanos, Padre Santo, a poder andar en una estatura tan alta que la gente pueda ver en nosotros al Cristo resucitado. Gracias por mis hermanos. Mira las peticiones de cada uno de ellos, los problemas que hay en sus hogares, problemas de inmigración. Permite, Padre, que en estos días haya algún decreto presidencial. Estos hermanos que están esperando en cárceles federales puedan reunirse con su familia de forma permanente. Gracias, Padre Santo, por la plenitud que tenemos en Jesucristo. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Bendícenos, Señor, y me permite que esta semana sea una semana de victoria, que andemos contigo, Señor. Quita cualquier manifestación que quiera estorbar la bendición en cada hogar de mis hermanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos bendecidos y los esperamos el próximo viernes continuando los estudios de Jacob, de Esaú, en la continuación de la familia de Rebeca. Amén.